Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast. Yo estuve ahí con el doctor Carano Choca, que soy yo, y hoy con una maravillosa compañía. Hoy les cuento que tenemos nueva co-conductora en este espacio. Nada más y nada menos que mi querida Lina Beltrán. Bienvenida en este momento. Acá está recibiendo una serie de aplausos y vamos a comenzar con ese orden, mi querida Lina. Cuéntanos un poco quién es Lina Beltrán, qué estudias, cómo va el proceso, cuéntanos un poco de ti. Hola, hola, buenas tardes. Esos aplausos ayudan un montón. Bien, te cuento, soy administradora de empresas, estoy estudiando actualmente. Mi nombre es Lina Beltrán, para los que no escucharon o no pusieron atención. Tengo 24 años. Bueno, es mi primer video, así que, bueno, espero que fluya. Y bueno, muy emocionada para este video. Qué bueno, mi querida Lina, qué bueno, qué genial, muy rico. Bueno, las personas que ya han entrado en los videos de Yo Estuve Ahí y también para comentarte a ti, Lina, que ya has visto algunos, lo que hacemos es hablar un poco de muchos fenómenos asociados al entretenimiento digital en los 80, en los 70, en los 60, en los 90, como quiera que yo estuve ahí. Y por eso el programa se llama Yo Estuve Ahí. Así que siempre invito a mis co-anfitriones a que propongan el tema alrededor de algo que de pronto no hayan vivido, o lo hayan escuchado o hayan sido muy pequeños. En el caso tuyo, lo que vas hoy a preguntar es algo que, haciendo cálculos con tu edad, no lo viviste. ¿Sí? No habías ni nacido. ¿Sí? Eh, ¿Qué tema es, mi querida Lina? Propuesto por ella, además. Sí. Más que todo lo vi como en mis hermanos. Alcancé a vivir una época de pequeña, entonces no es que la recuerde mucho de esta parte de videojuegos, pero sí, digamos que actualmente he estado como en el tema más o menos. Ujú. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando de cómo eran los videojuegos en la década de los 90, en la década de los 80, en la década de los 70, en los 60, ¿sí? Obviamente en los 60 era diferente el proceso. Comercialmente los videojuegos empiezan a tener su punto de divulgación en los 70. El origen de los videojuegos como tal, muchos lo reportan en 1952 con un juego de PC llamado Tennis for Two, ¿sí? Algunos más osados en la parte histórica incluso hablan de principios de 1900 con unas especies de maquinitas de moneda con funciones como robóticas, así como muñequitos que se movían de un lado para otro, como los primeros antecedentes. Otros un poco más asociados a un contexto de videojuego propiamente, lo asocian con un aparato muy bonito que surgió en la década de los 30, llamado los Flipper. Eh, Estos aparatos eran, o la bagatela o bagatel, eran, creo que de pronto tú sí has visto en la actualidad, como los pinball. No sé si has visto que es un pinball, ¿sí? Esas Sí. maquinitas que tú haces a lo lado, tin, 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 Ajá, tin, tin, ¿sí? Y sí. va saliendo. Eso existe desde los 30, solo que al principio era, tú lanzabas como la bola, la circunferencia, y tocaba con obstáculos hasta que llegaba al final. De hecho, era un juego infantil, ¿sí? Yo llegué a tener de niño con una tablita, en esa época, pues los niños, los papás, sobre todo, nos ayudaban con mucho ingenio, con puntillitas, tin, 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 y nos hacían que jugáramos en eso. Yo recuerdo que incluso una variante que tuve, de pronto tú la hayas visto de parte del abuelo, eh, era de fútbol. Entonces uno ponía como dos arcos con puntilla, o sea, el arco con dos puntillas, la fila que en esa época era cuatro, no, era dos, era tres, cinco, espérate, me acuerdo bien, era dos, tres, cinco. Uno ponía cinco delanteros, era otro tiempo. ¿Sí?
cada equipo ponía eso como un futbolín, solo que con puntillas, era fijo, ¿sí? No sé si has visto el futbolín, pero en este caso era fijo y así funcionaba. Fíjate que te estoy hablando de cosas plenamente análogas. Esto fue en los 70 incluso, pero ya en los 70 había surgido algo, Lina, que eran las primeras consolas. En Colombia llegó una consola que se llamaba Telebolito. En otras partes del mundo se llamó la Intellivision, si me sé, ahorita se me escapa el nombre, no Intellivision, se me escapa ahorita el nombre, de hecho me sé ese nombre colombiano, y era una consola muy simpática, muy bonita, muy primitiva, en donde de hecho ya venía con los juegos preinstalados, ¿sí? Es decir, no era del cartucho meterle, ya después llegaron así, sino que venía 5 juegos que funcionaban, era como, casi como si fuera código Morse, una raya y un círculo, ¿sí? Entonces, si se ponía la raya era la que impedía que el círculo atravesara el orillo de la pantalla, ¿sí? Sí. Y pues, ¿qué nos servía eso? Digamos, tenis, ¿sí? De hecho, el primer juego muchos lo titulaban como Pong. ¿Qué era lo que hacías tú? Con esta raya evitabas que el círculo atravesara o sea, que el círculo atravesara, ¿no? La raya lo detenía. Tú controlabas era la raya. ¿Sí? Y Sí. de acuerdo a cómo rechazaba, pues rebotaba y la persona al otro lado, porque eran juegos para 2 personas, pues hacía las mismas veces. A partir de eso se hizo juego de ping-pong, de tenis para dos, squash, uno solo, fútbol. Entonces ya lo que se hacía era que se ponía lo mismo y se ponían aquí dos, se ponía arco y arco, o sea, arquero, arquero y defensa. ¿Sí? Y así funcionaba. Era un juego muy práctico, muy sencillo. Imagínate, esto era, uno veía como la rayita, la rayita así, y uno decía que ese era, pues en aquel entonces, ¿qué te digo yo? Pelé. ¿Sí? Es que estamos hablando tiempos bastante pretéritos, sí, Pelé. Es que ni Maradona. ¿Sí? Se hablaba un poco de que eran los Willington Ortiz, los jugadores de aquel entonces. Esto, estás haciendo cara de quiénes son esos amables Sí. señores. ¿Sí? Eh, Esto era la década como de los 70. Pero también quiero decirte algo, durante los 70 y los 80, lo que más había era, más que esas consolas caseras, porque eran carísimas, bastante costosas, habían en una cosa que llamaban máquinas arcade. Las máquinas que tú todavía ves en los centros comerciales, ¿sí? Sí. Máquinas Ajá. uno aquí les dice maquinitas, que de hecho es un nombre muy extraño, siempre diré por qué le llamamos maquinitas, y son maquinotas, ¿sí? Son cosas gigantescas. Y así, y si en esa época eran igual más grandes, solo que con una pantalla más bien más pequeña. Y ahí encontrábamos juegos en la época de los 70, lo que más había era pinball, es decir, jueguitos de la monedita que rebotaba, y entonces uno jugaba era de pie. Hasta que más o menos a mediados de los 70 llega una máquina que a mi juicio revolucionó el universo de los videojuegos y que es posible que tú la tengas un poco en mente, Lina. Se llamaba Space Invader, de pronto el nombre no te suene, pero el nombre con el que se conoció en Colombia y en casi toda Latinoamérica fue Marcianitos. Tú le preguntas de pronto a tus padres, a tus abuelos, diles la palabra marcianitos y seguro les vas a generar más, sobre todo porque era más en hombres, por la época, les vas a generar una situación nostálgica. Así ya no jueguen, mejor dicho, ni con la calculadora. Bueno, algunos me van a decir, ¿qué es una calculadora? ¿Sí? Así no jueguen, pues, digamos, nada. Pregúntales si se van a acordar con toda seguridad de marcianitos. Y aquí es en donde se me va a notar mucho la cédula. ¿Tu Mercelina había oído hablar de la palabra marcianitos como videojuego? Jamás, jamás había escuchado eso. Es más, todo lo que me estás comentando para mí es un mundo nuevo. ¿De dónde salió todo esto? Nunca Ah, había caray. escuchado de esa parte. Ole, qué interesante porque ahí es en donde yo entro en angustia. Para mí la palabra marcianitos es como natural, como orgánica, dirían ahora, en términos de que todo el mundo debe conocerla. Mira que no, son palabras que se acaban, ¿sí? De hecho, seguro me vas a ir pensando que en Marte no hay marcianos. Entonces, yo vengo de una época donde en Marte sí había marcianos, es decir, teníamos un cómic con un superhéroe llamado el Detective Marciano.
¿sí? Entonces mira que mi marciano favorito había una serie de televisión, ¿sí? O sea, para nosotros era como muy normal que en Marte hubiera marcianos, ¿sí? O sea, era como lo más probable y pues Marte era, si la Luna era lejos, pues Marte era absolutamente en un mundo diferente y pues la fantasía popular hacía que Marte fuera un lugar, un residuo de vida extraterrestre marciana, entre otras cosas, como similar a la Tierra. Es muy curioso, uno los imaginaba. Tal vez lo único que pensaba la gente era que era como verdes, ¿sí? Sí. Era como la asociación. Quiero decirte algo, de pronto también para sorprenderte un poquito. Cuando llegaron las máquinas arcade de Marcianitos o Space Invader, para los más técnicos, eso fue un juego japonés, de origen japonés. La persona que los diseñó estuvo pensando fue en criaturas marinas. Entonces pensaba en calamares, en estrellas de mar, en erizos, y tenían unas formas así como manitos, así, clip, 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 que incluso cuando iban quedando menos se movían más rápido, clip, 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 hasta que iban bajando la pantalla, ta, 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 ta. ¿Tú has visto Futurama? Sí, 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 sí. Fry juega con marcianitos. Sí, juega con marcianitos y es eso que lo van invadiendo, que llenan extraterrestres y van lanzando ti, 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 y cuando le queda el último, él no puede. ¿Sí? Ah, ok, claro. Ese era el juego. Imagínate que en esa época se jugaba, era la mayoría, aunque habían arcade de que tú jugabas así como estamos los dos, o sea, aquí al frente veíamos era la maquinita. La que se popularizó más en Colombia era una mesa de televisor, en un concepto que no volví a ver. Escasamente algunos computadores gamer muy sofisticados tienen eso, y es que tú, ¿dónde tienes la pantalla del PC? Acá al frente, ¿sí? O sea, sí, digamos, si yo señalo acá, ahí estoy señalando como a la pantalla del PC por defecto. Algunos tenemos dos, pero la pantalla es así. Entonces, cuando yo te hablo de jugar, uno usualmente juega así, ¿sí? Mirando hacia el frente. Las máquinas arcade, uno como jugaba de pie, estoy sentado. En las máquinas de marcianitos, uno jugaba sentado, pero jugaba así, ¿sí? Mirando para abajo. ¿Por qué? Porque la máquina del televisor estaba era en la base de la mesa. Claro. ¿Sí? Hacen cuenta como si estuviera jugando ajedrez. Ujú. Conoce el ajedrez, ¿cierto? Sí, Dominó, sí, o sí. sea, que está uno sobre la mesa. En una Sí. especie, lo que algunos después denominaban modo Dios, ¿sí? Porque era uno como si Claro. fuera Dios mirando hacia la pantalla. Muy bonito, muy enganchante, marcó prácticamente la década de los 70. Luego llegó otro juego que también impuso mucha moda, que fue Pac-Man. Me imagino que Pac-Man, si lo ubicas un poco más, fíjate que ahí ya hablamos de juegos que tienen una historia mucho más amplia, muy bonito. Además, Pac-Man era un juego que ya no tenía ningún contenido, digamos, bélico como tal, ¿no? Sino era Ujú. el Pac-Man, la vitamina comiendo la galleta, decíamos acá nosotros, o come pizza, guaca, 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 guaca. De hecho, Sí. guaca, 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 guaca se volvió una frase súper popular. Nadie le reclama a Shakira cuando cantó el Waka Waka, entre otras, pero Waka Waka es original de ahí. Sí. Y hubo otro juego también para esa época con una tremenda historia de conflicto político, que fue Tetris, que me imagino Tetris también lo reconoces, es de Sí. Ujú. Sí, ese esa música es de un himno ruso muy famoso, y Tetris lo desarrolla, si mal no estoy, es Payinov. Y es un científico que en sus procesos experimentales construyó un puzzle, un juego de lógica, y le salió una cosa bárbara. Es el juego a la fecha el más jugado en el mundo todavía. Y todo eso representa esa década maravillosa de los 70, mi querida Lina. Obviamente hay miles de juegos más, estoy siendo grosero con juegos en arcade que después llegaron a máquinas más caseras. A ver si de pronto alguno te suena. Street Fighter, ¿te suena? no, ya ese ya no. El de pelea. Que decían, ¡ah! Y que sacaban así. Pero no va a pensar que es Ah, Dragon ok. Ball. Que sacaba así el muñequito la energía. ¿Sí? Probablemente sí lo vi, pero no, con el nombre no lo reconozco. Mortal Kombat. No, es que probablemente con ¿Dónde? los nombres no, pero sí, Sí. probablemente sí los vi en algún momento, pero con los nombres no, no logro
Quiero identificarlos. preguntarte un poco, ¿cuál es el juego que tú recuerdas más antiguo? Bueno, espérame que me veo como oscura. No, te ves bien, te ves bien. Ya, ya. Perfecto, perfecto. Em, Bueno, ahí te ves mejor porque no te da reflejo de la pantalla. sí, 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 es Muy que bien, muy ya bien. está oscuro por acá. Mm. Bueno, sí, el de Pac-Man, pues es que el de Pac-Man yo creo que todo el mundo lo reconoce. Incluso actualmente todavía se juega mucho. El del Tetris, bueno, el Tetris fue maravilloso. Creo que todos lo jugamos. Bueno, de mi época. Creo que aún ese lo alcanzamos a jugar. Pero me acuerdo mucho de Mario Bros. Cuando salió la consola pequeñita blanca que se conectaba al cargador. Ujú. Jugaba mucho Mario Bros. O incluso también recuerdo mucho bueno, me gustaba mucho un juego que era bueno, en una ciudad, era como muy real y era conseguir como, no sé, digamos que tenía unos objetivos, conseguir un tipo de casa. Entonces era como coger los carros y todo eso, me gustaba mucho esa parte como muy visual y muy real que se sentía. Pero no me Y la acuerdo del persona nombre. se metía a los carros y empezaba a manejar carros, Sí, 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 que empezaba a manejar carros y bueno, pasaban casi una que los serie de robaba. cosas. Sí, exacto. Ya No sé quería cuál decir la es. palabra, pero sí. Sí, no, ya sé cuál. De hecho, estás hablando de uno de los juegos más populares de todos los tiempos, que es Grand Theft Auto. ¿Sí? Es un juego absolutamente. De hecho, este año va a salir una nueva entrega. ¿Sí? Obviamente, cuando tú lo veas, vas a quedar como, uy, esto ya es como una película de cine, que está muy, muy bien elaborado. Los Mario, por supuesto. De hecho, este año estamos a puertas de tener una nueva película de Mario Bros. Ujú. Que en el caso tuyo, por ejemplo, que ves el escenario en un Mario como volando por las galaxias y todo esto, Super Mario Galaxy es uno de los videojuegos más bonitos que tiene Mario Bros. ¿Sí? Entonces la película se basa en videojuegos. De hecho, la anterior, también todos los universos, todos los mundos que veías ahí representados mostraban, era juegos de Mario, que es un personaje muy longevo, es un personaje, ya tiene, cumplió recientemente los 40 años, y pues obviamente estamos hablando de instituciones enormes en el mundo de videojuegos. Mira, mayores que tú, ¿sí? Sí. Casi dos veces tu edad, imagínate, casi te doblan en edad. Y estamos hablando de iconos que logran ser tan populares que aún hoy en día hacen parte del mainstream, de la cultura pop, y que habla muy interesante de este fenómeno de videojuegos. Que si tú te fijas un poco, el escenario en las máquinas arcade se ha perdido, es decir, todavía tú vas a un centro comercial y los encuentras, pero ya no es el lugar de encuentro de muchas generaciones. Es que antes esos lugares eran lugares, digamos, casi de culto para mucha gente, Ujú. porque en la actualidad mucha gente logra jugar en sus casas. Entonces, mucha gente incluso sin ser muy videojugador, usualmente tiene en su casa una consola de videojuegos. ¿Sí? ¿En tu casa hay consola de videojuegos a todas estas? No, ya no. En su momento hubo, Pero pero ya hubo, no. fíjate, Sí, la ya hubo. no. ¿Sí? Y más popular aún, ya en casi toda casa hay un PC. Ujú. Y los juegos cada vez son más transparentes. Y bueno, te la pongo aún más común todavía. Casi todo el mundo hoy por hoy, pues en muchos países, incluido el nuestro, tiene un celular y es celular de datos, es decir, celular con app. Y en las apps de los celulares reposan una muy buena cantidad de videojuegos. Muy seguramente en tu celular por defecto, que no lo use de otra cosa, pero por defecto seguramente puede haber un Candy Crush, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Y sabes qué es Candy Crush. Sí, sí, sí. Ese concepto de Match 3 es un concepto muy antiguo. Y eso permite que mucha gente hoy lo programe y saque realmente juegos muy interesantes por ese lado. Ahora bien, mi querida Lina, quiero plantearte los siguientes personajes y me vas a decir cuáles te son familiares. ¿Te es familiar Lara Croft de Tomb Raider? No, ¿No? no, ¿No te suena tampoco. Lara Croft? Ok. ¿Te es familiar Uncharted?
En películas de cine, ¿no recuerdas haber visto una Lara Croft Tomb Raider o un Uncharted? Es que ¿sabes qué pasa? Que por los nombres probablemente no me acuerdo, pero si yo veo la Ajá. cara, Ok. probablemente sí me voy a acordar. Los vas a buscar y te va a llamar la atención porque son personajes que así como Mario Bros han dado el salto al cine, pero vienen de videojuegos. Ujú. ¿Sí? Lara Croft, Mm, Uncharted, bueno, Indiana Jones creo que te suena porque sigue dando películas, pero también fue muy versionado a videojuegos y después llegó otra vez a cine. Y otra vez vuelve a videojuegos. Es muy interesante ese tipo de fenómenos. Digamos que en la década de los 90 particularmente, el concepto de... A ver, espérate que me salte. De los 70 más o menos viste el ejemplo. Los 80 se caracterizó porque ya empezaron a llegar mucho y con mucha fuerza las consolas caseras. Eran consolas no muy elaboradas, son bellísimas. Hoy, a mí me encanta tenerlas todavía, que eran las Nintendo, la NES, la Super NES. Aquí se conocieron más que todo como Family. No sé si el nombre de Family te suena. sí, 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 porque era de conectar varios, Eh, ¿sí? no, realmente Family, lo que pasa es que el nombre realmente era NES y es muy bonito que ya la gente asocie como tú NES con Nintendo, ¿sí? Y era Ok. la consola. Pero en Colombia terminó llegando mucho la versión nipona, la versión japonesa de la consola NES, ¿sí? Y resulta Mm, que esa consola era Famicom, ¿sí? Pero la gente se nos quedó mucho más la palabra y era mucho más vendible Family, no Famicom, sino Family. Y ah, realmente comerciales y todo lo que tú veías de esa consola era Family. Realmente la que debía haber llegado acá y llegó bastante fue la NES. No sé si tú la llegaste a tener o la llegaste a ver, que era una consola de color gris, muy bonita. sí. Sí, eso es. Pero mucha gente a través de mercados diferentes, por San Andresitos y eso, terminábamos jugando con una versión más barata, que era de un color así, muy similar a este control, blanquito y rojo. ¿Sí? Sí. Esa fue Ujú. la family que tuvimos, con juegos bellísimos, entre estos los de Mario, que marcaron realmente muchísimo a nuestras generaciones en los 80 y era ya poder tener juegos que todavía en arcade se veían, habían unos juegos, yo todavía me acuerdo de unos juegos espaciales que uno disparaba y todo, pero era jugar en la casa, con la ventaja que entonces uno ya no gastaba tanta moneda y no podía jugarlo desde la casa. Sí. Seguramente todavía tuve muchos de juegos así, solo que en emuladores, es decir, como sistemas que copian esos juegos antiguos y se juegan bastante cómodos, hasta en tu celular, lo puedes jugar con bastante facilidad. Eso fue muy fuerte en los 80. Ya en los 90 se hace una transición de los 8 bits, de las 16 bits, hacia una generación que se conoció como la de los 32 bits. ¿Sí? Que ya enmarcó algo que de pronto tú hayas oído que fue la primera consola PlayStation. ¿Sí? La marca PlayStation yo creo que te suena. ¿Sí? Sí. Ujú. La primera consola PlayStation para acá fue muy significativa porque eran juegos que tú usabas con un disco. Tú le metías un disco y empezaban Sí. a funcionar. Yo Ujú. quiero ser en esto claro porque pues seguramente muchos puristas se van a molestar que no menciono el PC. Existían PC que hacían eso y lo hacían mucho mejor, pero lo más común que había en Colombia era más las consolas. Y particularmente las consolas que más se vendieron en su momento fueron la NES, la Super NES, la NES era de 8 bits, la Super NES del doble, y PlayStation, que era el doble de esa. O sea, una era de 8, una era de 16 y la PlayStation era de 32 bits. Había más Ujú. consolas, Nintendo tenía sus consolas, Sega tenía consolas, posteriormente llegó Microsoft con Xbox, pero en los 90 fue una época muy dorada para PlayStation, con esa consola PlayStation, luego llegó una PlayStation 2, o sea, PlayStation siempre se quedó con esa marca, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Ujú. 3, 4, 5, y seguramente la nueva generación se llamará PlayStation 6. Sony se ha quedado con ese nombre muy marcado, mientras que Nintendo sí puso NES, Super NES, Nintendo 64, no sé si alguno de esos nombres te suena. Ujú. Si te acaso sonó Nintendo 64, vea pues. Sí, Esa no la sí, dice sí. ser conocida. GameCube,
No creo que te haya, no creo porque GameCube no tuvo tanto éxito y era linda, parecía una neceser. Nintendo 64, Wii, que yo creo que hasta llegaste a tener una Wii porque hablas de esa consolita blanca. Sí. Wii U, que seguramente ya no la tienes en referencia. Switch, que es la más moderna, bueno, la más moderna es Switch 2, ¿sí? Y otra marca que se popularizó muchísimo fue Xbox. Xbox 360, Xbox One y Xbox Series, ¿sí? Ujú. Mientras que de otra parte había Sega, Sega Saturn, Sega Dreamcast y ya Sega ya no tiene más consolas, sino encuentras muchos juegos de ella. Esto es a grandes pasos lo que eran los conceptos de cómo se jugaba anteriormente, la década de los 70, 80, 90, donde sobre todo el juego social en centros de juegos era muy común, mi querida Lina. Tú vas a los centros comerciales y todavía vas a encontrar eso. Seguramente en un centro comercial has visto esa mesa que despide como un aire y son unas circunferencias que uno las toca así, tin, tin, tin. Eso Sí, sí, existe sí. desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Es muy bonito. Claro, hoy son más modernas, ya le ponen luces, ya le ponen, pero el concepto sigue siendo muy, muy parecido. Eh, Esas máquinas eh, se consiguen aún mucho más en Japón. El Japón es un país mucho más dado a eso. En Japón la gente juega en casas, pero pues las casas son más pequeñas, maneja mucho el espacio de no hacer mucho ruido. Entonces los centros para juegos son más comunes. Acá en Colombia lo hay, pero en centros comerciales. Y bueno, enmarcan una época muy bonita frente a los juegos y a cómo jugábamos en aquel entonces las personas jóvenes, en aquel entonces, ¿no? Porque yo era joven, yo no toda la vida he tenido esta edad. En esa época era joven y me permitía jugar de esa manera. Me falta mencionarte algo, y es que si bien existían estas máquinas de videojuegos, si uno era menor de edad no podía entrar. Sí, había escuchado algo de eso. ¿Sí? Las primeras que ya empezaron a ser para todos, y por eso lo recuerdo con tantísimo cariño, los marcianitos. ¿Sí? Ya uno podía jugar porque Marcianitos empezó a hacerse muy popular. Y ya empezaba uno a encontrar en tiendas comerciales Marcianitos, Pac-Man. Y un juego muy simpático que no sé si la gente recuerda que llamaba Asteroides, que era como una figura, como un pentágono, y disparaba para todos los lados como una piedrita y iba rompiendo rocas que se le acercaban. Muy básico era el concepto. Y uno que se llamaba Gálaga, que era como marcianitos, que sonaba tu, turu, turu, tu, tu, tu. La música en aquel entonces era muy mid, era una música muy básica. Y acá en Colombia y seguramente en muchos países, el nombre Gálaga era como difícil de memorizar. Y tú, vuelvo y te hago el ejercicio, tú le preguntas a tus padres y pregúntale por la palabra mosquitos y seguramente lo van a asociar porque es que parecían mosquitos. ¿Sí? Un juego Sí. muy bonito también de la época. ¿Cómo te parece, mi querida Lina? Bueno, me parece muy, muy chévere conocer esta parte. Bueno, viéndolo como ese antes y el ahora, siento que ha cambiado un montón, aunque se mantiene la esencia, a pesar de. Eh, Me llama mucho la atención ver cómo de verdad ahorita es como en la comodidad, o sea, tú juegas sentado, tú juegas en un sofá y antes era de pie o incluso tenías que trasladarte, ¿no? A estos lugares porque no los podías tener en tu casa. Y ahorita tenemos como esa facilidad de aquí en el PC lo podemos jugar o incluso en el celular, entonces tenemos facilidad ahorita, pero siento que antes el tema de los videojuegos era más vivido. Ahorita es como muy normal, como ah, ya me pongo a jugar un rato y ya. Pero antes era más vivido, era como esa emoción de poder jugar y ay, sería muy chévere volver a esa época. La verdad es que yo siento que yo soy una viejita en cuerpo de joven porque me gusta mucho esa parte como antigua y de verdad me hubiera gustado mucho vivir como esa época de videojuegos en esa época. Pues sí, en Yo esa no época. sé si tú recuerdas o si hasta en la casa de pronto buscas y lo termina encontrando. Acá fueron muy famosos los tapetes de baile. Sí, ¿Lo recuerdas? Eso de poner un tapete y la gente bailaba encima del tapete. ¿Sí? sí, sí, Eso era sí. ¿Por qué esos juegos fueron tan populares? Porque usualmente los padres cuestionaban que con los juegos la gente no tenía actividad. Y estos juegos sí eran un disparador de actividad.
enorme. ¿Sí? Entonces fue un concepto muy, muy popular, muy popular. Y en efecto, hubo tecnologías que en su momento fueron muy divertidas. La primera Family venía con una pistola de plástico que obviamente hoy ya generaría como, y donde los niños jugaban a dispararle a un pato, ¿sí? Que salía así unos paticos volando y uno le disparaba, tin, 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 y cuando el patico caía, había un perro que lo agarraba al pato y hacía una risa así como, sí, y eso era una sensación, era otro tiempo, ¿no? Era otro momento, ya no sería tan políticamente correcto el juego de ese orden, pero habla un poco de cómo nos divertíamos. Querida Lina, esta es la dinámica que acá manejamos. Mi idea es, en próximos programas, quiero hablarles de personajes que fueron muy emblemáticos en cómic. Por ejemplo, para un próximo programa quiero hablarte de un superhéroe que para mucha gente es súper desconocido llamado Juan Sin Miedo. Quiero hablarte de un cómic muy curioso llamado Rarotonga, que era un cómic como medio para adultos, pero pues se conseguía en las tiendas de revista, una novela, pero en cómic. Hablarte de cómo era Spider-Man en esos momentos. Bueno, ya tengo ahí un especial de Spider-Man, entonces de pronto hablarte de cómo era Flecha Verde, que la gente de pronto no recuerda la historia de Flecha Verde, de Atom, unos héroes pequeñitos, sin cómic. Hablarte de Lorenzo y Pepita. Creo que te estoy hablando de un montón de cosas que, mira, así como La Zorra y el Cuervo. Quiero como hablar un poquito de ese tipo de cómic que la gente no recuerda hoy y que marcaron unos tiempos muy bonitos. ¿Te parece? ¿Te parecería rico que hablara de toda esa serie de lo que leíamos y lo que jugábamos en esas épocas? Me parece perfecto porque para la actualidad y nosotros los jóvenes, pues eso se quedó en el olvido, entonces súper bueno recordarlo. Qué rico y vas a ver cómo muchas de esas cosas hoy se manejan de unos modos, pero que hacen como remembranza a ese tipo de personajes. ¿Qué tendremos hoy en reemplazo de la zorra y el cuervo? Les va a sorprender. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy en una nueva transmisión de Yo Estuve Ahí. Estaba haciendo falta, ya hacía falta volver a traer un capítulo de Yo Estuve Ahí. Mi querida Lina, muchísimas gracias y estaremos haciendo esto con más frecuencia, ¿te parece? Me parece perfecto. Muchas gracias por invitarme, de verdad muy, muy feliz de poder estar en este episodio. Espero poder estar en muchos más y como me pueden contactar, lo dejo por aquí y los espero por ahí. Claro que sí. Bueno, soy Jorge Carán, el doctor Carán 8K, y los espero más noche en mi transmisión en directo, donde estaremos jugando juegos de gran actualidad, gran presente, historias que merecen ser leídas en los videojuegos, todo porque con el doctor Carán 8K la vida es juego. Nos estamos viendo. Lina, un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, chao.